¿Qué tal, chicos? Aquí volvemos otra vez para hablar un poquito más de biología. ¿Ok? En esta oportunidad vamos a compartir un poquito sobre los bioelementos. Ya sabes que en biología la clave está en descifrar los términos, no la terminología, nada más. Acá hablamos de bio, vida, elementos, los elementos químicos que conocemos, ¿no? Los tipos de átomos. Y los tipos de átomos o la composición química del cuerpo humano es infinito, ¿no? Es variado. Dice que de los 104 elementos químicos o 110 elementos químicos que tiene o existen, cerca de 70 están en nuestro cuerpazo, ¿no? Hay un panorama global, todos los elementos químicos que tiene en cada uno de los órganos y la función que cumplen, ¿ah? Porque uno es que formen parte de la estructura y otra cosa es que participen, ¿no? En la fisiología, ¿no? Tenemos en la izquierda el boro, calcio, potasio, hierro, fierro, selenio, cobre, manganeso, zinc, cobre, fósforo, sodio, cobalto, yodo, cloro, azufre, silicio, vanadio, molibdeno y boro. Uno de los tantos que hay. Acá no están los más importantes, los más famosos, como es el famoso chon, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, los más importantes. Esto posiblemente sean el otro grupo de elementos químicos, ¿no? Los secundarios. Bien, a los bioelementos también lo conocen como biogenésicos. Génesis, inicio, comienzo, origen, bio, vida. O sea, son elementos químicos que van a contribuir al origen, a la formación de la vida, ¿no? Dice, de los 109, son 27 los que están aproximadamente en los seres vivos, ¿no? Y acá tenemos el famoso CHON, ¿no? Los elementos biogenésicos. Ellos van a formar biomoléculas y estas biomoléculas van a formar macromoléculas porque van a unirse a través de enlaces químicos característicos. Por ejemplo, una biomolécula llamada polisacárido o carbohidrato va a tener el enlace glucosídico. Los lípidos el enlace éster. Las proteínas, que es otro tipo de macromolécula o molécula orgánica, va a tener enlace peptídico. Los ácidos nucleicos, el enlace fosfodiéster, ¿no? Entonces los bioelementos, llamados también elementos biogenésicos, porque van a dar origen a las biomoléculas. Hay biomoléculas orgánicas, las que tienen carbono, y biomoléculas inorgánicas, las que carecen de carbono. Acá tenemos un panorama completo. Si queremos analizar de macro a micro, el ser humano está formado de células y en las células vamos a encontrar varios tipos de elementos químicos, o perdón, varias estructuras. Y como por ejemplo me plantean a mí la membrana celular, que está formada de carbohidratos, lípidos y proteínas. Los carbohidratos son macromoléculas y la unidad básica de esta macromolécula, en el caso del carbohidrato, es el monosacárido. Mono significa uno, una molécula. Los lípidos, formados por ácidos grasos y glicerol. Las proteínas, su unidad básica son los aminoácidos. También en el citoplasma de la célula encontramos los ácidos nucleicos, cuya unidad fundamental básica es los nucleótidos. Y para que se formen estas unidades básicas, unidades estructurales, participan estos bioelementos o elementos biogenésicos. También le llaman organógenos. Acá tenemos un panorama completo de todo lo que vamos a hablar hoy día, los bioelementos. Los bioelementos, también llamados elementos biogenésicos, comprenden dos grandes bloques, los bioelementos primarios y los bioelementos secundarios. A los bioelementos primarios le llaman también organógenos y a los secundarios oligoelementos. Los bioelementos primarios dicen que son los más indispensables, son los básicos para formar biomoléculas. Tiene que estar sí o sí, ¿no?
para formar biomoléculas orgánicas como los glúcidos o carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Los bioelementos primarios pueden ser básicos y complementarios. Los básicos, el CHON, que representan el 96% de todos los bioelementos primarios. Y los complementarios, que representan el 3%. Sería el azufre y el fósforo. Luego tenemos los bioelementos secundarios, también llamados oligoelementos. Dice que la ausencia de uno de esos elementos químicos desarrolla una enfermedad carencial, ¿no?, en el individuo. Estos oligoelementos se dividen en dos grupos, los macroconstituyentes y los microconstituyentes. Macro, grande; micro, pequeño, ¿no?, lo que constituye la gran cantidad y lo que constituye en poca cantidad, ¿no? Parte de los macroconstituyentes son el sodio, cloro, potasio, magnesio y calcio. De los microconstituyentes, hierro, cobre, manganeso, boro, yodo, flúor, cobalto, zinc, cromo, aluminio, selenio y vanadio. ¿Ok? Entonces vamos a hablar del primer bloque, ¿no?, de los bioelementos primarios. También le llaman organógenos. Van a formar el 99% de biomoléculas, ¿no? Dice que constituyen lo que más adelante van a ser las biomoléculas orgánicas, porque los elementos al agruparse forman moléculas. Y si son bioelementos van a formar biomoléculas. Ejemplo de ello tenemos las biomoléculas orgánicas como los glúcidos, azúcares o carbohidratos, que es lo mismo, proteínas, cuya unidad básica eh, son los aminoácidos, los lípidos, formados por ácidos grasos y glicerol, los ácidos nucleicos, cuya unidad básica es el nucleótido. Estos bioelementos son de dos tipos, los básicos y los complementarios. Los básicos representan el 96% y por eso son los más abundantes. Y los complementarios, ¿no?, hablamos del azufre y el fósforo, que representan el 3%. Según el esquema que me presentan, ¿no?, ahí está el famoso CHON, que representa el oxígeno nada más, 65%. ¡Wow! O sea, de ese 96%, ¿cómo se distribuyen? La mayoría lo tiene el oxígeno. Luego en ese orden sigue el carbono, luego el hidrógeno y finalmente 3% el nitrógeno. Interesantísimo. Y tenemos el calcio y el azufre en 1,5% y 1%. Los bioelementos secundarios o oligoelementos, formados por dos bloques, los macroconstituyentes y microconstituyentes, forman el 1% de las biomoléculas, que van a constituir básicamente biomoléculas inorgánicas, como las sales, ácidos, bases, etcétera, ¿no? Ahí están un grupo de oligoelementos. Funciones de los bioelementos, ¿no?, de bioelementos. El CHON y el fósforo y el azufre son bioelementos primarios. Van a ser los componentes universales, lo que van a dar origen a las biomoléculas orgánicas. Ya hemos visto, ya sabemos que son los carbohidratos, las vitaminas, proteínas y lípidos, ¿no?, así como los ácidos nucleicos también. El calcio. ¿Qué importancia tiene el calcio? Cuando hablamos de calcio decimos, no, la leche, ¿no? Y hablamos de leche, luego hablamos de los huesos y dientes, ¿no? Sí, pues el calcio está relacionado con la estructuración, ¿no?, la formación de los huesos y los dientes. También está involucrado con lo que es la coagulación sanguínea y la contracción muscular. El calcio, es que forma parte de los dientes y huesos y contribuye a mantenerlos sanos. La leche, ¿no? Leche. Las verduras, el queso.
También dice que es necesaria para la coagulación de la sangre. No te olvides que el responsable de coagular la sangre son los trombocitos o las plaquetas. Pero para que estas plaquetas cumplan su cometido, ¿no? Requiere de calcio, pues. El potasio se encuentra en altas concentraciones en el medio intracelular, dentro de la célula. Participa en la transmisión del impulso nervioso y en la presión osmótica. Potasio. ¿Mm? La importancia de potasio, ¿no? Equilibrio, filtrado de la sangre en los riñones para la generación de los impulsos nerviosos, influye en lo que es la presión arterial, reduce. También está involucrado con lo que es los movimientos cardíacos. También es esencial, dice, para la síntesis, o sea, producción de proteínas y del ácido nucleico. Función contráctil del músculo. Regulación hídrica corporal y ayuda a los pulmones a eliminar el dióxido de carbono. Famoso calambre, a veces uno tiene un calambre 2, 3 de la mañana y hay calambre y no sabemos dónde está la luz, no sabemos a quién pedir auxilio. Pues eso es una carencia de potasio, ¿no? Iones de potasio que te va a provocar ese tipo de reacción. Seguimos, a ver qué tenemos acá. El sodio. Sodio lo encontramos en la sal. Se encuentra en altas concentraciones en el medio extracelular, fuera de la célula. Participa en la transmisión del impulso nervioso y la presión osmótica, igual que el potasio, porque son sales, son grupo 1A, ¿no? Presión sanguínea, impulso nervioso, circulación de la sangre, la presión. No es bueno ni mucho ni poco. El cloro se encuentra en altas concentraciones en el medio extracelular, fuera de la célula. Participa en la presión osmótica y forma parte del ácido clorhídrico que es producido en el estómago. Este ácido clorhídrico es el que va a participar en la digestión de los alimentos. Básicamente va a degradar, lo va a degradar, ¿verdad? Cuando hay carencia de cloro, se denomina, eso es un proceso denominado hipocloremia. Hipo, poco, bajo, cantidad de cloro en el organismo, ¿no? Va a traer consecuencias, ¿no? Un poquito en el funcionamiento, en el trabajo diario, ¿no? Magnesio. El magnesio lo encontramos mucho, como forma parte del pigmento de una cromoproteína llamada clorofila, que es la que da el color verde a las plantitas. Igual que esto es la clorofila, lo que tú ves ahí es la clorofila. Aquí en el medio está el magnesio. Muy parecido a esta estructura es la de la hemoglobina, que también es una cromoproteína. Cromo, color. Pero en vez de magnesio, en la hemoglobina está el hierro. ¿Ok? Esta es la clorofila. ¿Ok? La clorofila. Luego tenemos el hierro. El hierro, que va a formar parte de la hemoglobina y la mioglobina. Ina. Ina, proteína. Hemo, sangre. Mio, tejido muscular. ¿Ya? Forma parte de la estructura de la hemoglobina y la mioglobina. Proteína que transporta el oxígeno en los vertebrados. Se encuentra, sí, pues no solamente el oxígeno transporta la hemoglobina, sino también el CO2. Cuando se une la hemoglobina con el oxígeno, se forma el complejo oxihemoglobina. Y cuando se une el CO2 con la hemoglobina, se forma el complejo carboxihemoglobina. ¿Ya? Se encuentra en la composición química de los citoquinas.
Cromos. Anemia ferropénica es una enfermedad que se produce cuando hay una deficiencia de hierro, ¿no? La carencia de hierro. ¿Cuáles son los principales síntomas de este tipo de enfermedad? Dificultad para respirar, palpitaciones, falta de concentración, irritabilidad, insomnio, descenso de la libido. La anemia está muy relacionado con el nivel de hemoglobina y la hemoglobina se da en función a la cantidad de hierro. Por eso te piden siempre al inicio del año tu prueba, tu control, nivel de hemoglobina para ver si tienes problema de anemia, para ver si vas a dormir o no vas a dormir en la clase. Cobre forma parte de la hemocianina, proteína que transporta el oxígeno en los invertebrados. Es algo así como la sangre de los invertebrados. La sangre de los invertebrados, el fluido, no es roja como nosotros, sino es azul. Hemo, sangre, cianina, cian, es el azul, como sangre azul, ¿no? Eh, vamos a, ina, termina en ina, sería una proteína. Ahí está, pues. Esta es la estructura de la hemocianina, ¿no? Como glóbulos azules, ya no glóbulos rojos, sino glóbulos azules. ¿Ok? El cobre le da ese color característico. El manganeso actúa como cofactor en las reacciones bioquímicas. Importante, nutriente, ¿no? Reacciones químicas que ocurren dentro del organismo, participa el manganeso. Zinc es un antioxidante y actúa como cofactor. Se encuentra en la proteína insulina. No te olvides que la insulina está muy relacionada con el nivel de azúcar en la sangre. Controla el nivel de azúcar en la sangre. La produce el páncreas. Entonces, para su normal funcionamiento, el zinc también es importante, ¿no? Y hay alimentos que son ricos en zinc, como también hay medicamentos. El hombre ya sintetizó el zinc, ¿no? Para su administración. ¿Qué más tenemos acá? Veamos. El cobalto, componente de la vitamina B12, o la cianocobalina, cianocobalamina. Su deficiencia, su ausencia, su carencia de esta vitamina B12 produce la anemia perniciosa, anemia bajo nivel de hierro, entumecimiento de las manos y pies, inapetencia, no hay hambre, piel pálida, problemas de concentración, dificultad para respirar y encías que sangran, ¿no? Ese es el síntoma de la anemia perniciosa. El flúor, como sabemos, es el que da la fortaleza, la dureza a los dientes, ¿no? Evitando que, como una protección, básicamente, ¿no? Evitando que se produzca la caries. Y yodo. El yodo es importante para la producción de las hormonas tiroides, la tiroxina. ¿Sabe que la tiroides se encuentra a la altura del cuello, ¿no? Donde conocemos como la manzana de Adán? Cuando no hay suficiente yodo, no produce la suficiente cantidad de hormonas, la triyodotiroxina, la tetrayodotiroxina, se produce una enfermedad llamada cretinismo. Este cretinismo es más o menos como que la persona no logra desarrollarse en su cuerpo, se queda como trancado, ¿no? Atrofiado, se queda como un niño, pero físicamente y psicológicamente. Y también se produce por la falta de yodo una enfermedad llamada el bocio. La tiroides se inflama y se forma como un tumor en el cuello.
acá a la derecha, cretinismo, una persona de estatura baja que no ha desarrollado y también su nivel intelectual también es bajo, como un niño, ¿no? Y a la izquierda el famoso bocio. Hoy en día el yodo se suministra en los alimentos a través de la famosa sal yodada, aunque ya se está implementando también el yodo en el agua potable, porque no todos consumen sal. Sal está relacionado con la presión arterial. Entonces hay personas que no consumen sal para evitar caer en problemas con la presión arterial. Entonces, pero sí pueden tomar el agua sí es un elemento básico, ¿no? Y otros elementos variables que también forman parte del metabolismo, de las reacciones químicas que ocurren dentro, ¿no? Como cuáles como el molibdeno, zinc, titanio, vanadio, fósforo, cobalto, aluminio, litio, etcétera, entre otros. Ok, chicos, hemos terminado bioelementos, los elementos químicos importantes y la función que cumplen dentro de nuestro organismo, ¿no? Para que estos bioelementos estén en la cantidad apropiada, depende mucho de la alimentación que tengamos. Una buena alimentación, unos buenos nutrientes y evitamos muchas enfermedades. Un abrazo fuerte. Cuídense mucho.